El sistema que estás tratando en este caso viene a ser, pues, simplemente una mezcla de agua, ¿no? Tienes agua, tienes, ¿qué más? Tienes CO2 disuelto, eso es lo que hay en una bebida gaseosa, ¿no? Tienes también que es un sistema dulce, ¿no? O sea que hay azúcar disuelto. Y en base a eso, ¿qué cosa tienes? Entonces tienes agua, tienes azúcar. ¿Y el azúcar qué cosa tiene? Tiene moléculas con grupos OH. Y luego a eso que ya tiene azúcar y tiene CO2, le agregas ¿qué cosa? Azúcar que tiene grupos OH. Por lo tanto, por lo tanto, entonces simplemente va a haber un desplazamiento. ¿Cómo está disuelto el CO2 en el agua? Por interacción, podemos decir así, porque el CO2, ¿qué tipo de molécula es? Es una molécula apolar. Entonces estará disuelto en el agua por la interacción dipolo-dipolo inducido, ¿no? ¿Está bien? Dipolo-dipolo inducido, que es una interacción débil comparada con la interacción, en este caso, por puente de hidrógeno que tiene el azúcar que estás agregando como cucharadita. Entonces esa interacción del azúcar que compite con el CO2 por el agua, entonces, ¿qué va a hacer? Va a preferir el azúcar, va a preferir el agua, va a preferir con quién unirse, con quién, digamos, interaccionar mejor. El agua va a preferir interaccionar mejor con quien tiene más afinidad, que en este caso viene ser el azúcar. Por lo tanto, el CO2 va a perder la interacción porque va a ser desplazado por el azúcar, ¿no? Desplazamiento de solubilidad porque los puentes de hidrógeno, el dipolo-dipolo inducido del CO2 con el agua, tiene una fuerza intermolecular de menor que la interacción dipolo, o mejor dicho, puente de hidrógeno del agua con el azúcar. Eso era lo que tenían que decir. ¿Qué ha dicho su compañero acá? Nada, pues, ¿no? Ha puesto ruptura de enlaces que no hay, porque es un fenómeno físico de desplazamiento de solubilidad, porque la interacción dipolo inducido entre el CO2 y el agua es menor que la interacción del puente hidrógeno del agua con el azúcar que se está añadiendo. Así de simple, ¿no? Si alguien respondió eso, muy bien, pues de repente tiene pues sus 2 puntos, pues, ¿no? 2 puntos valía el problema, pues, ¿no? Si no respondieron eso, pues 0. Pues. No saber explicar un fenómeno que es común y corriente, cotidiano incluso, ¿no? Y que incluso algunos lo utilizan como apuestas para ganar una caja de gaseosas, una caja de cerveza, etcétera, ¿no? Conocimiento de solubilidad, fuerzas intermoleculares. Ese es el problema, aplicación de fuerzas intermoleculares. Bien, con eso estamos acabando esa parte. A ver, pasemos lista. Pasemos lista, muchachos. A ver, los que no estaban. ¿Vadillo está? ¿Vadillo? No está Vadillo. Que creía que hoy día no había clases. Vadillo no está entonces. Seguimos. Quilca Gómez. ¿Apareció Quilca? Profesor, disculpe, Kilka se retiró. Se ha retirado ya, entonces está falto. Se ha retirado del curso, ¿no?
Sí, profesor, retiro parcial. Ya. Reyes Barba. Presente, profesor. Bien. Bien, entonces no está Quilca, que está retirado. Después, ¿quién más? Apareció Vadillo. Vadillo faltado, ¿no? Bien. Bien, entonces, seguimos entonces con el registrar tema y asistencia. Bien, espero muchachos que se hayan divertido, pues, en esta práctica y vayan viendo cómo va a ser la siguiente, ¿no? Ya tienen una base de cómo va a ser la siguiente también, ¿no? Estudio permanente, ¿no? Recuerden, evaluación permanente. Todos los días sospechen ustedes que les pueden tomar una prueba, ¿no? Porque hay veces hay profesores que les gusta evaluar, pues, en cualquier momento les pueden tomar un test, una pequeña pruebita, para saber cómo están, pues, ¿no? Si están siendo prevenidos, precavidos, si son proactivos o no son proactivos, ¿no? Porque recuerden que nosotros le evaluamos a ustedes la proactividad, ¿no? La preparación de prevenir una evaluación, ¿no? En otras palabras, les evaluamos si están o no están listos para una evaluación en cualquier momento, ¿no? Porque a veces pasa eso, ¿no? En los trabajos también a veces, de repente, así como en las cárceles también, no, va a haber batida en una cárcel en cualquier momento, ¿no? ¿Para qué? Para saber si los delincuentes tienen escondidos cosas, drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Igual puede haber una inspección de la labor que desarrolla cada uno en cualquier momento, ¿no? En cualquier lugar. O, o les toman, pues hacen una prueba, a veces allá, hacen un simulacro sin necesidad de que estés prevenido, ¿no? Así de repente, estuviste, ¿no? Para ver la eficacia de la preparación en estos movimientos telúricos, por ejemplo, ¿no? Y se supone que un ingeniero industrial estudia todas esas cosas, ¿no? Esa es una parte de los estudios que hace un ingeniero industrial, ¿no? Evaluar el comportamiento de la gente respecto a situaciones previstas e imprevistas, ¿no? Y ver cuál es la respuesta de la gente. Y para eso también le sirve mucho su estadística, ¿no? Una herramienta muy útil, ¿no? Para decir, esto está pasando por esto, ¿no? Porque hay este dato estadístico acá con una desviación estándar de tan, ¿no? Tanto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no se descuiden, pues. No sé si ustedes ahora están conmigo como estudiantes, no sé si tienen suerte o mala suerte de que yo les haya tocado como profesor. Más pienso que es buena suerte, ¿no? Porque ustedes van enderezando más bien sus comportamientos, ¿no? Para futuras competencias en otras asignaturas, ¿no? Bien, y no pues, oh, algunos dicen, no, me tocó con Alcántara, oh, qué mala suerte, ya jalé. Solitos se jalan. Yo solamente pongo las pruebas. Son ustedes los que desarrollan su capacidad de interpretación, de observación y análisis, ¿no? De correlación de datos, ¿no? Así de simple es. Y siempre sobre las bases, pues, de tu primer curso, ¿no? Si las bases de tu primer curso son buenas, entonces vas a seguir con esa bondad, con esas cualidades con las cuales pasaste el primer curso, ¿no? A menos que haya sido, pues, un pasaje por accidente o no se te haya exigido lo que correspondía, ¿no? Porque para mí es igual estar en una evaluación presencial o no presencial, ¿se han dado cuenta? ¿Mm? Es indiferente a mí, ¿no? Entonces, porque hay que saber tomar pruebas, pues. Hay que saber tomar pruebas, ¿no? Sea presenciales o no presenciales. Bien. Entonces seguimos, muchachos, ahora
Vamos a ver. Entonces nos habíamos quedado en el petróleo, ¿no? Entonces leer más, ¿no? Ustedes ahí en el aula virtual ustedes tienen pues, tienen ustedes algunos videos sobre el petróleo, algunos videos sobre lo que ya hemos visto, efectos inductivos. Esos videos que están ahí colgados en el aula virtual, repasen los muchachos, repasen, practiquen. Si hay algún archivo en Word de Alcanos, repasen eso, ¿no? Esa parte, ese archivo de Alcanos también contiene algo respecto al petróleo, ¿no? Entonces también leer, pues, si no están acostumbrados a leer, van a sufrir, pues. Ese es el problema de la tecnología también, ¿no? Que a veces se distraen en otras cosas en vez de estar leyendo lo fundamental, ¿no? Y por internet, vía el Google Académico, ustedes pueden conseguir, pues, buena información de lo que desean, ¿no? Bien, veamos entonces, ¿qué cosa es el octanaje, no? Veamos. Octanaje. O índice de octano también, ¿no? Índice de octano. De los combustibles fósiles, ¿no? De los combustibles fósiles. Profesor, ¿está compartiendo algo? Supuestamente estoy compartiendo algo. Yo solo veo la pantalla de Orce todavía. Ya, muy bien. Vamos a dejar de compartir entonces. Y ponemos pues compartir pantalla. Bien. Entonces ahí tienen. Ahora sí, ¿no? Sí, El octanaje va índice de octano de los combustibles fósiles. ¿Usados en dónde? Usados en los motores de combustión interna, ¿no? De combustión interna. Esos motores de combustión interna funcionan con un ciclo termodinámico Otto, ¿no? Ciclo termodinámico Otto. Eso ya se lo va a explicar con claridad su profesor de ingeniería mecánica, ¿no? Cuando lleven el curso, pues, de termodinámica, ¿no? Ciclo termodinámico Otto. ¿No? ¿Está bien? Ustedes ya tienen una primera base de termodinámica, pero no es suficiente, ¿no? Porque está involucrada solamente a cuestiones de tipo elemental, ¿no? Pero ya van a llevar otros cursos, físico-química y operaciones unitarias, por otro lado, más adelante, y también van a llevar el curso de termodinámica, que me parece que ya lo han repuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos en desventaja con respecto a otras especialidades de ingeniería industrial de otras universidades, ¿no? Por ejemplo, San Marcos o la Villarreal incluso, ¿no? Estábamos en desventaja ahí respecto a algo que es importante, que es la termodinámica, que tiene que ver mucho con energías renovables y con la contaminación ambiental por el fenómeno llamado incremento de efecto invernadero y cambio climático, ¿no? O calentamiento global, digamos.
que trae como consecuencia los cambios climáticos bruscos que hay veces unas zonas las sufren más que otras, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué se menciona esto? Porque también hay otro ciclo termodinámico, el ciclo diésel, ¿no? En motores diésel que ya son diferentes motores, pues, ¿no? Diferentes combustibles. A un motor diésel no le puedes echar, pues, gasolina, ¿no? A un motor diésel no le puedes poner gas o convertirlo a gas, no, no puedes hacer eso. Entonces, a un motor diésel lo único que le hacemos ahora actualmente es cambiar el combustible fósil por un combustible menos contaminante, como es el biodiesel, ¿no? Bien, ¿cuáles son los combustibles utilizados en estos motores, no? Combustibles relacionados con el octanaje. Entonces, está ahí. Entonces ahí tienes, pues, con el octanaje tienes las gasolinas, ¿no? Que en otros países le llaman de repente benzina, ¿no? Gasolinas. Las gasolinas. ¿Está bien? Entonces acá estas son generalmente mezclas de hidrocarburos, ¿no? Mezclas de hidrocarburos. De hidrocarburos que tienen entre 6 a 12, 6 a 10 átomos de carbono generalmente. 6 a 10 átomos de carbono. Después está el gasol. ¿Qué cosa es el gasol? Mezcla de gasolina más bioetanol, ¿no? Bioetanol. ¿Cuál es ese? El C2H5OH, ¿no? El gasol. Esto es lo que se comercializa. Esto ya está prohibido, ¿no? Prohibida su venta. Prohibido que se venda gasolina pura, ¿no? Está prohibido. Ahora, lo que manda es esto, pero no faltan los que venden gasolinas de manera clandestina, ¿no? Está bien, los de contrabando, pues, ¿no? Entonces, hay veces de contrabando traen gasolina, ya sea por la frontera con Ecuador y Bolivia, o por Colombia también, o Venezuela, ¿no? Entonces, eso está prohibido ahorita, las gasolinas. Según la legislación peruana, todos los grifos deben vender gasol, y también, si se trata del otro tipo de motor, deben vender biodiesel. Ya no deben vender diésel de petróleo puro, ¿no? Entre comillas, puro. Después está el GLP. Por eso hay que convertir, ¿no? Hay una ligera conversión, una adecuación mecánica que permite de repente un gasolinero convertirlo a GLP, ¿no? A GLP. Ese es el gas licuado de petróleo, ¿no? Mezcla de C3H8 más C4H10, ¿no? Después tienes ahí el otro que es el GNB, pues, ¿no? Mezcla de gas natural, pues, ¿no? Gas natural. Ese gas natural ya saben que es el componente principal es el metano, pues, ¿no? Es el CH4, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, entonces, cómo va cambiando, ¿no? La relación de los combustibles, ¿no? Por ejemplo, si quieren comparar el octanaje del GLP con el GNB, lógicamente el GNB va a tener mejor octanaje, ¿no? Porque tiene componentes de menor masa molecular, de menor tamaño, y también van a producir estos una disminución en las cantidades de
dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá tenemos los combustibles relacionados, ¿no? Con el octanaje. Ahora, ¿cómo definimos índice de octano u octanaje? Es un indicador relativo del poder antidetonante, ¿no? Antidetonante. O lo que podríamos también llamarle antirruido o antiexplosión, ¿no? Antiexplosión. De un combustible de un combustible que arde o se quema, ¿no? En un motor de combustión estándar, ¿no? En un motor de combustión interna, ¿no? Que arde o se quema en un motor de combustión interna. ¿Está bien? Eso es lo que decimos el octanaje. Mientras menos ruido ocasiona mientras menos detonación o menos explosión ocasiona un combustible al quemarse, ese combustible tendrá un alto octanaje, pues, ¿no? Entonces, ahora para diseñar la escala de octanaje se ha utilizado, pues, la escala de octanaje porque es una escala relativa, se utiliza como mezcla patrón de referencia, patrón volumétrica de referencia, a una mezcla, pues, de N-heptano e isoctano, ¿no? Mal llamado isoctano, ¿no? Es el 2,2,4 trimetilpentano, pues, ¿no? ¿En dónde esa mezcla patrón, dónde se quema? Que se quema en un motor calibrado espacialmente calibrado para determinar el ruido o detonación, ¿no? Calibrado para determinar el ruido o detonación de cada mezcla, ¿no? De cada mezcla patrón. ¿Está bien? Entonces así, en esa mezcla, si el 100% en volumen, es N-heptano, mejor dicho, vamos a ponerle acá, si el 100% en volumen es isoctano, le corresponde un octanaje, pues, de 100 octanos, ¿no? 100 octanos. Y si el 100% en volumen, de esa mezcla es N-heptano, le corresponde un octanaje, pues, de 0 octanos, ¿no? 0,0 octanos. ¿Sí? ¿Y qué significa
100% en volumen, estos 100 octanos significa una combustión suave, ¿no? Combustión suave o no violenta. O no violenta, no explosiva, ¿no? En cambio, si a ese motor estándar le añadimos solamente N-heptano, ¿qué va a ocurrir? Va a ser una combustión violenta, ¿no? Violenta o explosiva, ¿no? O explosiva. Que no conviene al motor, ¿no? Porque si es muy explosiva, la máquina va a estar saltando, pues, ¿no? Saltando por todas partes como una locomotora loca, ¿no? Por todas partes, en todas las direcciones. Ahora, esta es la escala de octanaje, es una escala relativa, ¿no? Que va de 0 a 100, pero también puede haber valores menores que 100, ¿no? Menos 10 octanos, menos 20 octanos, ¿no? Pero también puede haber superiores a 100, como por ejemplo el, el metano, ¿no? Si es 100 si es H4, el volumen SH4, que es un gas, acá este tiene 120 octanos, por ejemplo, ¿no? Por eso se dice es una escala relativa. Ahora en esta escala relativa, ¿qué pasa si un combustible, la composición de combustible no la conocemos, ¿no? Por ejemplo, un combustible X, un volumen de combustible X, ¿no? Un volumen de combustible X cuya composición se desconoce, de repente nos da pues 95 octanos, ¿no? 95 octanos. Y si da 95 octanos, entonces, ¿qué cosa? Lo único que podemos decir ahí. Entonces, el combustible X, X, tiene un octanaje equivalente al octanaje de una mezcla patrón, ¿no? Al octanaje de una mezcla patrón volumétrica, una mezcla volumétrica patrón de 95% en volumen de isoctano más 5% en volumen de isoctano, ¿no? ¿Está bien? Pero no puedo decir el combustible X tiene esa composición. Lo único que puedo decir es tiene un octanaje equivalente, ¿no? Tiene un octanaje equivalente. No estoy diciendo, pues, que tiene esa composición, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, ¿qué más hay que tener presente? Por otro lado, ahí estamos viendo ya algo de los factores que afectan el octanaje, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí o no? ¿No? Si hay valores negativos, entonces, ¿cómo es el octanaje en general? O sea, ya pueden sacar acá, ¿no? ¿Cómo es el octanaje respecto a las fuerzas intermoleculares? ¿Qué dirían? El índice de octano, el IO, es directa o inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares que he dicho, muchachos. Según los datos de la página anterior. ¿Cómo es el índice de octano? Directa o inversamente proporcional.
a las fuerzas intermoleculares. ¿No? Dígame la respuesta, jóvenes, ya tienen los datos. Ya saben estructuras moleculares a estas alturas, ¿sí o no? O perdí la comunicación, ya no están conmigo. ¿Qué pasa? No dicen nada. A ver, César Andrés Reyes, dime tu respuesta. Bien, no me contestan, yo les voy a restar puntos, ¿ah? César Andrés Reyes, ya voy anotando en mi cuaderno entonces. Participación. César Andrés Reyes, alza tu micro y responde. ¿Cómo es el índice de octano con respecto a las fuerzas intermoleculares? Si ya tienes la diapositiva anterior, ¿no? Ya la tienes. ¿Está bien? Ya tienes esos datos. A ver, Andrés Reyes, ya, respuesta. O alguien que responda. Fíjense, estamos evaluándolos a ustedes. Evaluación permanente, les he dicho. Puedo aumentar puntos o quitar puntos. Directa, profe. Directa. ¿Te has dado cuenta que el CH4, que es una molécula pequeña, CH4, te has dado cuenta que el N-heptano es una molécula larga, de 7 carbonos? ¿Y cómo va el octanaje? El N-heptano, 0. El más pequeño, 120. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Directa? ¿Directamente proporcional? Está bien tu respuesta, pero está equivocada, ¿no? Está bien tu respuesta en el sentido de la participación, pero en el sentido de lo que debes racionalizar con los datos que se tiene ahí, mala conclusión, ¿no? Entonces tenemos ahí pues que el índice de octano es inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares, ¿no? Ejemplo, ya tienes ahí que el índice de octano en este caso, del N-octano, por ejemplo, N-octano, ya sabes qué significa N, cadena normal de 8 carbonos, ¿no? Va a tener un octanaje negativo, este va a ser menor que 0 octanos. Si es el N-heptano, que tiene un carbono menos por molécula, va a tener 0 octanos, 0 octanos. Después vas notando de que tienes ahora, ¿a quién? A esta estructura, CH3, 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 CH2, CH3, CH3. Que viene a ser el isooctano, ¿no? El isooctano que tiene 100 octanos. Y luego está ¿quién? Esto tiene menor que el metano, CH4, que es un gas. El metano que tiene 100 octanos, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta pues que el octanaje es inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Entonces, mientras más volátil sea un combustible fósil, mayor será su octanaje, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí estamos viendo pues que está cambiando pues ¿Quiénes son volátiles? Las sustancias líquidas, ¿no? Las sustancias líquidas o algunos sólidos que subliman, esos son volátiles.
Y si ya está en estado gaseoso, pues ya ese es el máximo grado de lo que podríamos volatilidad. Por eso no hablamos de volatilidad de los gases, porque ya son gases. No se puede hablar de volatilidad de los gases. La volatilidad solamente se habla respecto a los líquidos y a los sólidos, ¿no? Y ahí hay fenómenos involucrados que no son iguales, pues, ¿no? No es lo mismo la volatilidad de un líquido, el nombre del fenómeno de la volatilidad de un líquido, que el nombre del fenómeno de la volatilidad de un sólido, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso, no, jóvenes? Bien, entonces, ahora, ¿se puede mejorar el octanaje de un combustible? ¿Se puede mejorar el octanaje de un combustible de bajo octanaje? El octanaje, ¿no? De un combustible de baja calidad, ¿no? De baja calidad. Sí, ¿no? Sí, se puede hacer, ¿no? Entonces, sí se puede mejorar adicionando aditivos, ¿no? Entonces, generalmente las gasolinas que se obtienen, generalmente las fracciones combustibles que se obtienen de la destilación fraccionada, tienen un octanaje, pues tienen un octanaje que oscila en el rango de 40 a 60 octanos, ¿no? 40 a 60 octanos. Entonces combustible de baja calidad, pues, ¿no? Entonces ya si 84 octanos nomás que antes había, ¿no? Ahora esa gasolina ya no hay acá en el Perú, ¿no? Esa gasolina de 84 octanos ocasionaba pues mucho ruido, mucha detonación o explosión. Incrementaba pues la contaminación sonora, ¿no? Por el uso de ese combustible de baja calidad que era de 84 octanos. Entonces, fíjense, si 84 octanos es de baja calidad, fíjense, este que tiene 40, 60 octanos es peor, pues, ¿no? 40, 60 octanos es peor. Entonces haría más daño al motor, más daño a la contaminación. O sea, la contaminación sería incrementada, la contaminación sonora. ¿Está bien? Por eso, estos combustibles tienen que ser mejorados, ¿no? Pero que puede ser mejorada, mejorada con aditivos, ¿no? Mejorada con aditivos, ¿no? Con aditivos. Entonces acá habrá varios casos, ¿no? Habrá varios casos de cómo mejorar ese octanaje, ¿no? Un caso A puede ser, pues, un caso A puede ser que tengas una gasolina de 40, 60 octanos, 40, 60 octanos. A eso le añades, pues, lo que hacen los clandestinos, ¿no? O sea, los que importan gasolina con plomo, ¿no? Hay gente que importa gasolina con plomo, porque tiene ahí un líquido, que le adicionan un líquido, el plomo tetraetilo generalmente, ¿no? Y le agregan, pues, a lo más el 1% en volumen, ¿no? El 1% en volumen. Y de esa manera se va a obtener, pues, gasolinas con plomo, en este caso, diferentes octanajes, ¿no? Ahora lo que se vende es 90, 95, 97 y 98 octanos, ¿no? Estas están prohibidas por la legislación peruana, ¿no? Están prohibidas por legislación peruana, ¿no?
Pero eso no quita de que hay quienes lo estén vendiendo clandestinamente, ¿no? Y nos están contaminando con plomo. Entonces habrá otras, un caso B, donde se mejora de otra manera, ¿no? Caso B, puede haber gasolina de destilación fraccionada, gasolina de 40 a 60 octanos, a la cual se le añade, pues, otro aditivo antidetonante, como puede ser de repente los hidrocarburos de reforming, ¿no? Hidrocarburos de cracking. Esos son. Ya sabemos cuándo ocurre cracking, ¿no? O puede ser hidrocarburos de reforming, ¿no? Del reformado. Otros añaden, pues, el metilterbutiléter, ¿no? Metilterbutiléter. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de esos casos puede ser, ¿no? Para mejorar y obtener una gasolina sin plomo. Gasolina sin plomo de 90, 95, 97 o 98 octanos, ¿no? Toda gasolina o todo combustible de motor de combustión interna, hay que tener en cuenta que todo combustible utilizado en un motor de combustión interna interna, ¿qué hace? Contribuye, ¿no? Contribuye al incremento del efecto invernadero, por exceso de CO2 producido, ¿no? Por exceso de CO2 producido. ¿Que ya saben qué retiene, qué tipo de radiación? ¿Qué radiación retiene el CO2? Microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta. ¿Cuál retiene? A ver, díganme, muchachos. Infrarrojo. Eso, ¿no? Que retiene radiación infrarroja, ¿no? Es la que causa el calentamiento, ¿no? Al incremento del efecto invernadero y calentamiento global, pues, ¿no? Y calentamiento global. Porque el CO2 se distribuye, pues, en todo el planeta, ¿no? Ahora, lógicamente, hay combustibles fósiles que producen menos, o alternativas también que producen. Por ejemplo, el gasol, ¿contribuye o no contribuye? El gasol contribuye menos que una gasolina al calentamiento, ¿no? Porque las moléculas de gasol tienen moléculas de alcohol que son pequeñas comparadas con la gasolina que tiene entre 6 a 10 átomos de carbono en la mezcla, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay que tener presente eso, pues, ¿no? De que los combustibles fósiles u otras mezclas alternativas que se están utilizando en los motores de combustión interna, como el gasol, siguen produciendo CO2, ¿no? Siguen produciendo CO2. Ahora que produzcan menos CO2 ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a una empresa la pueden premiar porque cambió de gasolina o cambió de combustibles fósiles en sus generadores eléctricos, cambió de combustibles fósiles que antes funcionaban con gasolina, lo cambió a GLP de repente o lo cambió a gas natural. Entonces, la ONU, el Programa Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, le da un bono, ¿no? A esa empresa de repente que cambió, porque está vendiendo lo que se llama los bonos de carbono, ¿no? ¿Qué cosas son los bonos de carbono?
una alternativa donde tú produces menos dióxido de carbono o cero emisiones de CO2. ¿Está bien? Entonces cambiaste, ya estás produciendo menos toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? Esos son los llamados bonos de carbono. Y espero que lean ustedes, ¿no? Leer sobre bonos de carbono. Le doy esa tareita, ¿está bien? Leer sobre bonos de carbono. Y espero que tengan una buena lectura, pues, ¿no? Bonos de carbono. ¿Qué cosas son los bonos de carbono? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes pueden participar? Recuerden, ustedes son de ingeniería industrial. Entonces, como son de ingeniería industrial, tienen que promover la generación de proyectos que favorezcan de repente la menos contaminación por CO2, pues, ¿no? Y a eso se orienta, pues. ¿Cuántas alternativas o tipos de proyectos hay relacionados con los bonos de carbono y tipos de proyectos relacionados, ¿no? Ustedes son de ingeniería industrial, ¿sí o no? ¿Les interesa? Sí, les tiene que interesar, porque si no se interesan, ¿qué tipo de ingenieros van a ser, no? O sea, van a ser ingenieros atrasados, ¿no? Tienen que estar actualizados, ¿no? Eso es lo que exige la ONU ahora, ¿no? Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, etcétera, ¿no? Hasta la OIT también tiene que ver con bonos de carbono, quieras o no. Los TLC, ¿qué tienen que ver los TLC? También, ¿no? Entonces, esos son ya los convenios, los protocolos, los convenios marco que se establecen, ¿no? Ustedes son de ingeniería industrial, por lo tanto, tienen que leer más, pues, ¿no? Yo soy simplemente un profesor, nada más, de la asignatura de química orgánica, pero que sabe algo, ¿no? De cómo se relaciona o qué alternativas hay, ¿no? Por algo estudié la maestría en gestión ambiental, sigo con el doctorado en desarrollo sostenible, medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿no? Porque me interesa, pues, de repente participar en algo de eso, ¿no? Porque al final todos tenemos que contribuir a que la temperatura de la Tierra no llegue, pues, a los 2 o 3 grados de calentamiento, porque si no ya nos vamos al diablo, pues. La Tierra va a seguir existiendo, los que nos vamos a ir somos nosotros, porque la naturaleza simplemente reacciona ante lo que el ser humano le hace. Recuerden que todo es un equilibrio, ¿no? Es acción y reacción. Tú haces algo, la naturaleza te responde. Así es, acción y reacción. Equilibrio termodinámico es lo que trata de lograr la Tierra, ¿no? Para lograr su equilibrio, a la naturaleza no le interesa si arrasa con toda la vida que hay en el planeta, ¿no? No le interesa a la naturaleza, simplemente la naturaleza trata de restablecer su estado de equilibrio, ¿no? Termodinámico, ¿no? ¿Por qué se les enseña equilibrio? ¿Por gusto? Equilibrio químico se les enseña por gusto. Equilibrio termodinámico se les enseña por gusto. No, ahora todo tiene que estar enfocado, una carrera profesional tiene que estar enfocada en función de lo que es el equilibrio termodinámico y los equilibrios ecosistémicos, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta eso en nuestra formación, no vamos a ir al diablo, porque no se trata solamente de aprovechar y explotar a diestra y siniestra la naturaleza sin entender los equilibrios ecosistémicos, ¿no? Tiene que hacerse todo de manera sostenible, ¿no? De tal manera que las futuras generaciones también disfruten lo que nosotros tenemos actualmente. Pero para eso tenemos que tener conciencia ambiental, pues. Si no la tenemos, vamos a seguir botando basura en nuestra casa, o la basura que tenemos por comprar una galleta, una cáscara, una fruta, la botamos en cualquier lugar, ¿no? O sea, o aprovechan las ventanas del carro en la que van para tirar las cosas por la ventana a la pista, pensando que lo que está alrededor es un basurero, en vez de guardar ese residuo, ese desecho, guardarlo en una bolsita ahí en tu bolsillo, en tu mochila, hasta que llegues a un basurero y ahí lo desechas, ¿no? Eso es tener conciencia ambiental, ¿no? Aprovechar el máximo el agua, ¿no? Entonces, mientras te lavas la cara, no, no botar el agua, ¿no? No botar el agua, pues así nada más abres el caño y te estás
jabonando la cara mientras el caño está abierto. No es así, pues. Ponle por lo menos el tapón al lavadero y con esa agua te lavas, ¿no? Te enjuagas nuevamente, pero sin botar mucha agua. Ahora esas aguas de lavado, incluso hasta los sistemas de desagüe tienen que ser cambiados, pues, ¿no? Porque debemos regresar a lo que antes era. ¿Cómo era antes de que hubiera todos los sistemas de agua y desagüe? Simplemente agua de pozo, juntaba uno su bandeja y con esa bandeja te bañabas, te lavabas. No gastabas mucha agua. Ahora no. Caño abierto, ducha abierta, se desperdicia agua, ¿no? Incluso el agua de una ducha, allá la puedes empozar nuevamente, pues sí. Ya está con agua jabonada, con tu champú y todo lo demás, pero la tienes almacenada y esa agua la puedes recuperar y no botarla por el desagüe, ¿no? Se puede hacer, uno puede armar esos sistemas, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿se dan cuenta? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no somos amigables con el planeta, pues. Simplemente usar, usar, usar. Nada más, ¿no? Fíjense, ¿hay alternativas a la contaminación ambiental? Sí hay alternativas. ¿Hay alternativas de negocio? Sí hay alternativas de negocio. Hay oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo empresarial. Si uno cambia, pues, los combustibles fósiles, ¿no? Y reduciendo las emisiones de CO2. Espero que hagan algo de esto, ¿no? Bueno, con los alumnos que trabajé, ahí, a veces tengo buenos alumnos, ¿no? Pero eso es la manera presencial como también detectas a los alumnos. Hay alumnos que para qué, cuando hemos participado en los proyectos de la facultad, han sacado buenos resultados, ¿no? Y hay algunos que ya se esmeran tanto en eso que ganaron, se ven motivados e incluso llegan a formar su empresa, pues, ¿no? Ya por su cuenta, ¿no? Así se olviden del profesor, pero lo están haciendo, ¿no? Y eso es bueno, pues. Eso es ser emprendedor, ¿no? Hay alumnos emprendedores que no necesitan acabar la carrera para tener un negocio, ¿no? Un negocio suyo, ¿no? Entonces, y así se mantienen, ¿no? Y costean sus estudios en la universidad también incluso, ¿no? Entonces, pero hay algo, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Aprovechar por lo menos las 3R de la ecología, ¿no? Ahora le han puesto más R, pues, ¿no? Pero eso ya son adornos, ¿no? Pero las 3R son fundamentales, ¿no? Reciclar, reducir, reusar, ¿no? Cambiar combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, ¿no? Cambiar nuestra cultura del ambiente, ¿no? Y la preservación. Bien, eso es por un lado con respecto a lo que les digo que lean, pues, ¿no? Porque de repente se me ocurre, pues, en un examen, tomarles, ¿no? Porque ustedes, ¿qué cosas son? Estudiantes de ingeniería industrial tienen que estar involucrados, ¿no? Bonos de carbono, hay tipos de proyectos. Y también huella de carbono. ¿Qué cosa es la huella de carbono? ¿Está bien? ¿De qué trata esos términos, no? ¿Está bien, jóvenes? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿A leer eso? ¿Lo harán, muchachos? Alguien que me diga sí o no, pues no me interesa. Cada uno define, ¿no? ¿Está bien? Bien, eso es por un lado con respecto a todo lo que se puede hacer, pues, ¿no? Una alternativa, ¿por qué se cambió de gasolina a gasol? Casualmente por la legislación ambiental. Porque ahora se utiliza, pues, la gasolina mezclada con alcohol etílico, ¿para qué? Para disminuir la cantidad de CO2 emitida, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Atenuar el incremento del efecto invernadero, atenuarlo, produciendo menos dióxido de carbono, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay
alternativas pues diferentes, ¿no? Que pueden producir menos contaminación y menos daño a la naturaleza. Entonces hay que producir energías limpias, ¿no? ¿Qué son las energías limpias? Entonces, pregunta por ustedes, ¿no? ¿Qué son las energías limpias? ¿De qué trata la producción limpia? Fíjate, todo lo que está relacionado con limpia, ¿no? Entonces, términos que ustedes deben conocer como estudiantes de ingeniería, ¿no? ¿Qué son las energías limpias? ¿Bien? ¿De qué trata la producción limpia? ¿Está bien? Entonces, preguntas que ustedes tienen que responder, muchachos, ¿no? Ustedes son investigadores. Para eso postularon e ingresaron a la UNI, ¿está bien? Para ser investigadores. Investigan, encuentran problemas, resuelven problemas, ¿no? Con sus conocimientos. Eso ya lo van a hacer conforme se vayan formando, ¿no? ¿Está bien? Hay algunos que son curiosos y ya se ponen a resolver problemas, ¿no? Por eso es que en el Perú también a veces se han dado cuenta de las ferias escolares que a veces hace CONCITEC, donde los estudiantes de diversos lugares del país presentan sus alternativas de solución. Y son escolares. Y los de la UNI con más razón tienen que estar ahí, ¿no? En ese tipo de ferias, en ese tipo de concursos, ¿no? Tienen que participar, pues, en proyectos, ¿no? Menos mal que siempre tenemos alumnos que sacan la cara por la facultad o por la UNI, ¿no? En mayor o menor grado, pero se hace, ¿no? Aún con las desventajas económicas del mal presupuesto que nos da el Estado, ¿no? Aún así se sigue sacando. ¿Pero se puede sacar más? Sí, se puede sacar más, ¿no? Cuanto haya más participación, va a ser mejor para la UNI, ¿no? Bien, entonces, ya tienen las tareitas de lo que tienen que leer. ¿Está bien? Leer esos términos mencionados, ¿está bien? Bien, entonces ahora veamos, eso es por un lado con respecto a lo que es los temas relacionados con el octanaje y la contaminación ambiental, ¿no? Ahora, lógicamente, los combustibles fósiles también contribuyen, pues, al smog fotoquímico, ¿no? O sea, producen gases de azufre, óxidos de azufre y también óxidos de nitrógeno. Recuerden que en un motor de combustión ya las altas temperaturas también posibilitan que se formen, pues, los NOx y los SOx que contribuyen, por un lado, al smog industrial, contribuyen a la lluvia ácida y al smog fotoquímico, ¿no? Fíjense, todos los daños que puede ocasionar el seguir quemando combustibles fósiles. Recuerdan que hay un proceso de refinación del crudo de petróleo que se llama la desulfuración. ¿Por qué se elimina el azufre, no? Porque hay compuestos de azufre, de carbono combinado con azufre, ¿no? Y también hay azufre nativo, entonces que hay que quitar, pues, del petróleo. Si el petróleo tiene mucho azufre, entonces de repente ese yacimiento ya no es explotable y se abandona, ¿no? Entonces tiene que haber un plan de manejo ambiental relacionado con un pozo que ya no sirve para explotarlo, ¿no? Por el exceso de azufre que puede contener, porque su proceso de desulfuración sería muy caro, ¿no?
Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, pues, ¿no? Un plan de manejo ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuándo se hace un plan de manejo ambiental, no? Entonces, cuando de repente se abandona un yacimiento, ¿no? ¿Cuándo se hace cuándo se aplica, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer? Cuando una empresa petrolera debe hacer un plan de manejo ambiental, ¿no? Entonces, les dejo esa tareita, ¿está bien? Un PMA. ¿Cuándo una empresa petrolera debe hacer un plan de manejo ambiental? Entonces, hay por lo menos dos casos, ¿no? Hay por lo menos dos casos. Si no tres, ¿no? Porque recuerden que alrededor de recuerden que recordar que hay conflictos sociales, recordar, ¿no? Que hay conflictos sociales. Pues acá, a cada rato están las noticias, ¿no? Que hay conflictos sociales. Alrededor alrededor de los yacimientos, gasoductos, oleoductos, ¿no? Oleoductos. Entonces, ustedes tienen que saber eso, ¿no? ¿Qué periodo, qué periodo, por lo menos, qué deben leer ustedes? ¿Qué periódico deben leer ustedes, por ejemplo? Deben obligatoriamente leer ustedes, deben obligatoriamente leer. Leer, ¿no? Aparte de los otros periódicos, ¿no? Por lo menos, ¿qué cosa? El diario. ¿Cómo se llama ese diario? ¿No? ¿Sí o no? Porque es el diario que está relacionado con las empresas, pues, ¿no? Con los que dominan el país, ¿no? Los que tienen el dominio del país, el dominio económico del país. Mínimamente eso, pues, ¿no? De repente otros, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes son ingeniería industrial, tienen que estar actualizados, pues. Aparte de las noticias que ya buscan en internet, en otras zonas, cómo va la contaminación ambiental, cómo va el calentamiento global. Leer la página del medio ambiente, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, ¿no? De repente las revistas del MINAM, ¿no? Revistas del MINAM, si es que las tienen, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso por lo menos, muchachos. Fíjense todo lo que estamos viendo y que de alguna manera se relaciona con lo que estamos haciendo, ¿no? Con el petróleo, ¿no? ¿Está bien? Acá, relacionado con el petróleo, está también, ¿qué cosa es? ¿Qué es una matriz energética, no? ¿Qué es una matriz energética? ¿Qué es una matriz energética? ¿Está bien? ¿Cómo ha evolucionado la matriz energética en el Perú? ¿Cómo ha evolucionado?
la matriz energética en el Perú? ¿Somos más o menos dependientes? ¿Somos más o menos dependientes? De la importación de hidrocarburos. ¿Cómo está ese conocimiento? ¿Aumentó la dependencia respecto al petróleo, sí o no? ¿Y cómo se manifiesta en el país? ¿Cómo se manifiesta esta dependencia en el país? ¿Cómo se manifiesta? Esta dependencia en el país, ¿no? Fíjense cuántas preguntas se pueden hacer en el Perú, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber responder eso, ¿sí o no? Ah, son estudiantes de ingeniería industrial, dice ahí. Ese es el título que tienen, ¿no? Ese es de su especialidad, ¿no? Ah, tú eres ingeniero. Ah, y todavía eres industrial. Entonces tiene que saber todo lo relacionado con tu especialidad, ¿no? Las preguntas relacionadas con tu campo. Y espero pues que respondan pues todo esto que se está poniendo como preguntas relacionadas con el petróleo. Entonces, porque no se trata pues de hacer lo que clásicamente se hace, pues, ah, ya el petróleo, clasificación, refinación, estos son los procesos. Este es el octanaje, y ahí murió. No, ese no es nuestro papel, ¿no? Esa es la parte simplemente de conocimiento respecto al petróleo, nada más. Pero, ¿cuáles son los aspectos más importantes desde el punto de vista de su especialidad? ¿No? Tienen que saberlas responder ustedes, ¿no? Y para eso están esas preguntas ahí escritas, ¿no? ¿Les interesa su especialidad o no les interesa? Si les interesa su especialidad, van a responder todas esas preguntas. Si no les interesa, pues, vaya. Van a limitarse a las preguntas de tipo académico, secuencial, que está en el programa. Nada más, ¿no? ¿Está bien? Pero hay cosas que a veces no se dicen en un sílabo, pero obligatoriamente están implícitas en la formación de ustedes, ¿sí o no? ¿Está bien? Por eso les digo y les preguntaba al comienzo, les decía, eso ya lo determina cada uno, ¿no? Si ustedes, con respecto al que habla, tienen buena suerte o mala suerte. Eso ya cada uno lo determina, ¿no? Cada uno determina si tienen buena suerte o mala suerte de que yo esté con ustedes en la evaluación, ¿no? Cada uno determina eso. Cada uno tiene su propia escala de cómo me evalúa, pues, ¿no? Así de simple. Y en esa escala de evaluación, ¿son ustedes objetivos o son subjetivos? ¿No? ¿Predomina su hígado, sus emociones sobre su razonamiento lógico y concatenado que debe haber en la toma de una decisión? ¿O los guían más sus emociones? ¿No? Las venganzas y las mezquindades. ¿Qué predomina en ustedes? Cada uno se responde, ¿no? Así de simple. Y según eso hacen su autocrítica. Pues no, cada uno tiene su propia autocrítica. O eres envidioso o eres mezquino. ¿Tienes valores o no tienes valores? Así de simple. ¿Tienes una moral y tienes una ética, sí o no? Eso es lo que representa tu imagen, ¿no? Cada uno da su propia imagen en valores y principios según lo que manejan. ¿Está bien? Bien, entonces ahora, ya cambiando de tema, pues, entonces seguimos con, habíamos visto, pues, reacciones petroquímicas, ¿no? Continuando con polimerización, ¿no? La polimerización. Habíamos visto ya reacciones de los alquenos, ¿no?
Entonces la polimerización es un proceso también, que es un proceso químico o petroquímico, dependiendo de la materia prima. Es un proceso químico o petroquímico, ¿no? O petroquímico. Eso de decir químico o petroquímico dependiendo de la materia, del origen de la materia química, ¿no? O petroquímico. Dependiendo en este caso, de la materia prima, ¿no? ¿Qué tipo de materia prima tienes? De la materia prima a polimerizar, ¿no? Si es de origen petrolero, entonces decimos, ya, entonces es proceso petroquímico. Por ejemplo, del petróleo tienes el etileno, ¿no? Entonces, como resultado del cracking, tienes moléculas pequeñas como el etileno que al final lo conviertes en polietileno, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos materia es un polietileno de origen petroquímico. Pero también puede haber polietileno de origen químico que no necesariamente se obtuvo por el etileno resultante del cracking, sino que de repente fue por un proceso de deshidratación de alcoholes, como por ejemplo lo que hace Paramonga, ¿no? Paramonga, ¿qué hace? Tiene caña de azúcar, su caña de azúcar tiene su trapiche ahí, su trapiche que permite obtener el azúcar y las melasas de azúcar, y esas melasas de azúcar se fermentan para obtener el etanol, ¿no? Se procesa el etanol, se destila, y luego ese etanol seco, sin agua, se deshidrata, ¿no? Se deshidrata con ácido sulfúrico, y de esa manera se obtiene el etileno, que luego se polimeriza para obtener polietileno, de origen químico, ¿no? Químico. Entonces, fíjense las diferencias, ¿no? Entonces, por eso se habla de proceso químico o petroquímico, pero lo que más domina en el mundo es los procesos petroquímicos, ¿no? Porque los derivados del petróleo o del gas natural son muy utilizados en todo lo que es la industria petroquímica, ¿no? ¿Está bien? Ya sea para obtener plástico, fertilizantes, medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces la polimerización, proceso químico o petroquímico, que permite obtener, pues, productos comerciales, como son los plásticos, ¿no? Muy perjudiciales, ¿no? Muy perjudiciales a los sistemas hidrobiológicos. Ahora sabemos eso, ¿no? Ahorita estamos sufriendo las consecuencias muy perjudiciales a los sistemas acuáticos y terrestres, ¿no? A los sistemas acuáticos y terrestres, ¿no? Los plásticos, las fibras textiles sintéticas también, fibras textiles sintéticas. Y los elastómeros o cauchos, ¿no? Y los elastómeros o cauchos. Entonces, en realidad todos los polímeros son dañinos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa a veces? Llegan las redes, ¿no? Las redes de los pescadores están hechos generalmente de nylon, ¿no? Y a veces las empresas pesqueras arrojan esas mallas cuando ya están rotas, ya se gastaron en alguna parte, entonces la desechen. ¿Dónde la botan? Al mar. Y luego, ¿quiénes sufren las consecuencias de enredarse con esas mallas? Los animalitos, las tortugas, las ballenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso están disminuyendo las especies hidrobiológicas, ¿no?
Fíjense, si bien la química orgánica nos abastece de muchas cosas que pueden ser beneficiosas para la alimentación y la salud del ser humano, pero también está ocasionando muchos daños, ¿no? Porque no tenemos una cultura de la limpieza y de la higiene de los sistemas, de los ecosistemas, ¿no? Simplemente eso. No hay una conciencia ambiental, ¿no? Entonces, de repente, los plásticos, si tenemos bolsas de plástico, ¿qué cosa debemos hacer? Esas bolsas de plástico, a veces le dan bolsas de plástico que son de polietileno de baja densidad o de alta densidad, a veces nos venden los dos, ¿no? O sea, y queremos comprar un sanguchito por ahí, ¿no? Un sanguchito en la calle. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer con eso, con ese plástico? Entonces, guardarlo, pues no botarlo a la basura, ¿no? De repente, botarlo, ¿y dónde lo debemos almacenar mejor? De repente lo metemos en una botella de PET, ¿no? ¿Está bien? En una botella de PET, polietileno terestalato, o sea, una botella de esas plásticos que dicen no retornable. Entonces la metemos ahí y metemos ahí y lo compactamos. Metemos todas las botellas de polietileno, ¿no? Los plásticos de polietileno ahí. ¿Está bien? Lo compactamos y luego recién, después de cierto tiempo, ya pues se lo damos de repente a alguien que recicla, pues. Alguien que es un segregador, ¿no? O si no, nosotros lo agrupamos y luego llamamos a alguna empresa que venga a recogerlo. Porque hay gente que viene voluntariamente a recoger los desechos que uno tiene, ¿no? Pero siempre y cuando tú los hayas segregado, separado, pues, ¿no? Por una parte plástico, por otra parte papeles, por otra parte papel y cartón, por ejemplo, papel y cartón periódico van juntos, ¿no? Van juntos. Plásticos, todo lo que es polietileno, bolsas de polietileno de baja y alta densidad, pueden ir todos en un mismo sitio, ¿no? Ahora, si ya se trata de materiales de vidrio, por otro lado, pues, ¿no? También aparte. Si son latas, las latas de la leche Gloria, por ejemplo, por un lado. Ahora también hay empresas que ya esas cajas tipo pack, ¿no? O sea, que son aluminizadas, también hay empresas que se dedican exclusivamente a reciclar ese material. Entonces, ya hay que segregar de esa manera, de tal manera que llamamos a quien es adecuado y se lo damos, pues. O se lo damos a una persona que es segregadora, que a veces pasa cada rato por nuestra vecindad y se lo damos a ellos, ¿no? Que ellos lo necesitan. Les sirve de método de supervivencia, ¿no? Eso es como que dice una persona informal, pero que ve la manera de sobrevivir, pues, ¿no? Cómo eliminar su pobreza y pobreza extrema, ¿no? Resuelve su problema particularmente, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, ¿no? Hagámoslo, pues, háganlo en su casa. Háganlo, ¿no? Ya depende de cada uno. Hagan que toda su familia participe de repente en eso, ¿no? Incluso si es materia orgánica, también llamen a una empresa y se comprometen, ya, tú me das esto y yo te doy esto, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, a veces hay empresas como que te dicen, oye, coséchame tus desechos orgánicos, ¿no? Todo lo que es comidas, ¿no? Ya, haz esto y yo te doy esto para yo obtener compost, ¿no? Hay gente que se dedica al compostaje, ¿no? Al compostaje, recoge los desechos, viene a tu casa y se lleva el desecho, pero bajo la indicación de que ellos te dicen cómo debes preparar ese desecho, ¿no? Para que de repente ese desecho no te llame moscas en tu casa, pues, ¿no? Así de simple. Sobre todo los desechos orgánicos, que todos son compostables, ¿no? Y luego, ¿y qué necesitas? Yo te cambio esto por esto, pues, ¿no? Haces un trueque, una especie de trueque, ¿no? O de repente tú contratas el servicio y pagas mensualmente, pero lo que pagarías sería poco, porque de todas maneras estás recibiendo algo, ¿no? Entonces haces un contrato así, ¿no? Pero hagámoslo, pues. O sea, todo lo que tenemos en nuestra casa es reusable o reciclable, ¿no? Hagamos, pues, ayudemos, ¿no? Ayudemos. Y de repente nos ayudamos nosotros, ya. De repente
el compromiso con esa empresa que viene a recoger, ya, mejoras tu jardín de repente, o mejoras de repente otras cosas, ¿no? O pones algunas plantitas que ayudan de repente a que las abejas no desaparezcan, ¿no? Porque si las abejas desaparecen, ya también hay un peligro, pues, ¿no? Hay peligro. De repente ya no se van a producir alimentos vegetales, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Son importantes los insectos? Sí, todos los importantes son insectos, ¿no? Hay que saberlos, pues, manejar simplemente, ¿no? Cuando se convierten en plaga y cuando no son plagas, ¿no? Hay que entender la naturaleza, ¿no? Cómo actúa. ¿Está bien? Bien, entonces, seguimos con la polimerización, entonces se obtienen, entonces acá en la polimerización, en este proceso, pues, por este proceso, se obtienen macromoléculas, pues, ¿no? Se obtienen mezclas de macromoléculas, ¿no? Mezclas de macromoléculas. No se obtienen sustancias, ¿no? Mezcla de macromoléculas poliméricas, ¿no? Mezcla de macromoléculas poliméricas a partir de moléculas pequeñas, ¿no? Carambolas. A partir de moléculas pequeñas, pues llamadas, monómeros, pues, ¿no? A partir de moléculas pequeñas llamadas monómeros. Moléculas pequeñas llamadas monómeros, ¿no? Llamadas monómeros. Monómeros o meros, a veces van a leer también meros, ¿no? Meros. Monómeros o meros. Llamadas polímeros, ¿no? Entonces, haciendo uso de métodos, y técnicas de polimerización, ¿no? Métodos y técnicas de polimerización, ¿no? Métodos y técnicas de polimerización. Entonces acá, entonces, si hablamos de métodos, por ejemplo, los métodos ya son los procedimientos químicos, ¿no? Propiamente, ¿no? Métodos. Los métodos de polimerización, que podemos mencionar, por ejemplo, cuáles son, ¿no? Entonces, por acá vamos a poner, uno de ellos sería, por ejemplo, la polimerización por radicales libres, ¿no? Polimerización por radicales libres. La polimerización aniónica, ¿no? La polimerización catiónica. Y la polimerización de coordinación, ¿no? De coordinación. En otras palabras, hay formación de enlaces covalentes coordinados, ¿no? En ese proceso, ¿no? Radicales libres ya saben que es el iniciador, ¿no? El iniciador es una especie que tiene un electrón desapareado. En la polimerización aniónica, el iniciador es un anión.
una especie de carga negativa. En la polimerización catiónica, el iniciador es una especie con carga eléctrica positiva, ¿no? En la polimerización de coordinación, el sustrato reactivo viene a ser una especie que tiene capacidad de formar enlace dativo, pues, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca el enlace dativo? Esa especie es una especie electrofílica, pues, ¿no? Es un ácido de Lewis que puede ganar un par de electrones o formar enlace covalente ¿con quién? Con el enlace pi, pues, de un enlace doble, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar lo que es método de lo que es técnica. Entonces, método es un procedimiento químico, ¿no? De iniciar la polimerización. En cambio, las técnicas de polimerización ya son otra cosa, ¿no? Las técnicas de polimerización son los procedimientos experimentales, son los procedimientos de diseño experimental que permiten obtener el producto polimérico en determinado estado de agregación, ¿no? Técnicas de polimerización. Entonces, esas técnicas de polimerización son variadas también, ¿no? Entonces una técnica acompaña a un método, ¿no? La técnica acompaña a un método. Entonces, por eso están, hay veces, si nos interesan los productos, entonces de repente está la polimerización en masa, ¿no? En bloque o masa, ¿no? En bloque o masa. Está también la polimerización en solución, ¿no? En solución. Solución. La polimerización si hay solución, también debe haber en suspensión. Suspensión. Y también puede haber la polimerización en emulsión, ¿no? En emulsión. Fíjense cuántos diferentes tamaños de partículas poliméricas, ¿no? En solución se supone que está en el orden de menor o igual que un nanómetro, ¿no? En cambio, en la suspensión ya son mayores a los 1000 nanómetros, las partículas coloidales, las partículas poliméricas, y en emulsión están ya en el orden de los entre 1 y 1000 nanómetros, ¿no? La polimerización en emulsión. Y también hay la polimerización interfacial, ¿no? De esa manera, en la polimerización interfacial, por ejemplo, se obtiene el nylon, ¿no? Que es lo que hace y practica la Bayer, ¿no? Que vende el nylon en la llamada polimerización interfacial, ¿no? Donde se hace reaccionar dos líquidos inmiscibles, pero en la superficie de contacto se va produciendo el proceso de polimerización, ¿no? Eso con respecto a las técnicas de polimerización, ¿no? ¿Está bien? Ejemplos, ¿no? Ahora, según entonces ahí también podemos mencionar en todo caso. Entonces, según el tipo de monómero, según el tipo de monómero, la polimerización es, o cómo se clasifica, ¿no? Caso A, como homopolimerización, ¿no? Homopolimerización. Cuando se utiliza un solo tipo de monómero, ¿no? Cuando se utiliza un solo tipo de monómero, ¿no? Un solo tipo de monómero. B, copolimerización, ¿no? Copolimerización.
Cuando se utilizan dos o más monómeros, ¿no? Cuando se utilizan dos o más monómeros, dos o más monómeros, dos o más monómeros, resultando polímeros alternados, ¿no? En bloque o aleatorios, ¿no? Aleatorios. Eso depende, pues, ¿no? De las condiciones experimentales diseñadas, ¿no? Según los productos, los productos, según el proceso, ¿no? Según el proceso químico, entonces acá tenemos acá C, poliadición, ¿no? Poliadición. Poliadición se obtiene un único producto, ¿no? Se obtiene solo un producto, ¿no? Una mezcla del mismo producto, una mezcla de macromoléculas poliméricas. Macromoléculas. Del mismo monómero, ¿no? Del mismo monómero. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, ahí tienen el polietileno, el PVC, el PP, el PAN, etcétera, ¿no? Etcétera. Poliadición, por ejemplo, tienen ahí el CH2, por ejemplo, el etileno, ¿no? N veces esto, polimerización. Una poliadición sería, en este caso, que vas a tener el CH2 que se va a repetir, se desaparece el doble enlace, y esta unidad que se repite, entonces te va a dar N veces, y así de esa manera vas a obtener dos tipos de polímeros. De polímeros depende cuáles hayan sido las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones? ¿No? Entonces acá puede ser el low density polietileno, y o puede ser el high, ¿no? Density polietileno. O sea, polietileno de alta densidad o de baja densidad, ¿no? Son las siglas en inglés, ¿no? Polietileno de baja densidad. O polietileno de alta densidad, ¿no? Son ejemplos de, en este caso tenemos acá el polietileno, que puede ser ramificado, puede ser lineal, ¿no? Entonces, según el predominio. Entonces, por ejemplo, esas bolsas plásticas que se rompen rápido, esas son de polietileno de baja densidad, ¿no? Pero en cambio hay unas bolsitas que no se rompen, no es fácil, porque tienen que estirarla mucho. Ese es polietileno de alta densidad, ¿no? Tiene más estructura cristalina lineal, ¿no? Entonces acá tienes el CH2, por ejemplo, CHCl, ¿no? El cloruro de vinilo, ¿no? Cloruro de vinilo. El BC, ¿no? BC. Que lo polimerizas, haces un procedimiento, polimerización, condiciones de presión y temperatura, etcétera. Y de esa manera vas a obtener, pues, el CH2, desaparece el enlace simple, y de esa manera tienes el PVC, ¿no? PVC, un termoplástico de tuberías, ¿no? De tuberías, pues, ¿no?
Y este es otro termoplástico también, ¿no? Que sirve para envases. Es reciclable, ¿no? Todo lo que es termoplástico es reciclable, ¿no? Podemos ahí mencionar también la policondensación, ¿no? Policondensación. En la policondensación, entonces, generalmente se utilizan dos o más monómeros, ¿no? Se utilizan dos o más monómeros conformación de un producto de baja masa, conformación de un pequeño producto, ¿no? Conformación de un producto de masa molecular pequeña, ¿no? Un producto de masa molecular pequeña, ¿no? Pequeña, ¿no? Entonces ahí vienen las fibras, ejemplo, tienes ahí el ejemplo, tienes ahí el ácido adípico, más hexametilendiamina, Entonces tienes ahí, por ejemplo, que tiene el nylon, ¿no? El polímero, el nylon, más molécula de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Eso sería con respecto a o los poliésteres también entran a tallar ahí, ¿no? Debe buscar más ejemplos, pues, ¿no? De esta parte. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí nomás quedamos, muchachos, ya hasta este tema viene la práctica, ¿está bien? Leer un poco más esta parte de los polímeros. Son importantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una fibra textil, un plástico y un elastómero? Por ejemplo, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entre un plástico, una fibra textil sintética, se supone, sintética, y un elastómero o caucho, ¿no? Y un elastómero. ¿Está bien? Bueno, y hasta este tema llega a la práctica, muchachos, así que leer un poco más, ¿está bien? Hasta la próxima, entonces. Chao, profe. Que les vaya bien, muchachos, a esmerarse para la Gracias, siguiente profesor. práctica, que es el día lunes, ¿no? Esmérense con su práctica.